Buenas tardes y bienvenidos al cuarto episodio de la sexta temporada de Coloqueo, episodio número 379 y tercer episodio de Coloqueo Camino a Campechada 2024, que se celebrará el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre del 2024 en Santurce, Antiguo San Mateo de Cangrejos, en Puerto Rico. Hoy tenemos la presencia de uno de nuestros recursos internos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el arquitecto y doctor Jorge Ortiz Colón, quien nos hablará sobre el patrimonio arquitectónico de San Mateo de Cangrejos, actual Santurce. Él será presentado por la subdirectora de conservación del Programa de Patrimonio Histórico Edificado, la señora Mildred González Valentín. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestro público. Mildred, saludos, ¿cómo te encuentras? Sí, el micrófono, Mildred. Ahora. Buenas tardes. Bueno, Estamos. Saludos cordiales desde Casa Urrutia, acá en Mayagüez, que es la sede del Instituto de Cultura en la región oeste. Hoy aquí junto al arquitecto y compañero de trabajo, el conservacionista arquitecto Jorge Ortiz Colón. Nacido en San Juan y criado en Toa Alta, el arquitecto Jorge Ortiz Colón estudió arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, entre el 1972 y 1981, recibiendo la maestría en arquitectura ese mismo año. Posteriormente regresó a los estudios y en junio de 2020 se tituló director en filosofía con especialización en historia de Puerto Rico y el Caribe de parte del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan. Su disertación se tituló Caminando entre Calle y Guayama en el siglo XIX, desde los caminos vecinales hasta la carretera 4. 1827 a 1897 y recibió recomendación sobresaliente. Ha trabajado en varias formas su profesión, pero su más larga carrera ha sido en el Instituto de Cultura Puertorriqueña en calidad de arquitecto conservacionista desde el 1987 hasta el presente. Estuvo como director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado en el año 1995 al 98. También ocupó un puesto en la Oficina Estatal de Conservación Histórica entre el 1986 y el 87. Ha hecho trabajos de evaluación de arquitectura y edificación histórica en todas las regiones de Puerto Rico y estudiando multitud de temas relacionados a la conservación del patrimonio. Además, ha sido profesor universitario en las instituciones Caribbean University y la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán, así como lector de tesis de maestría en varias universidades de Puerto Rico y el exterior. Desde sus tiempos de estudiantes ha sido colaborador de numerosos esfuerzos culturales y comunitarios a nivel local, enfocando la defensa de lugares patrimoniales y la justicia en el hábitat. Ha trabajado en varios esfuerzos comunitarios de defensa del patrimonio, entre ellos Reserva Natural y Paisaje Cultural Planadas Yeyesa entre Calle y Salinas, Mateo de San Cangrejos de Santurce, San Mateo de Cangrejos de Santurce, Casa Federico de Getó en Ay Bonito, Bate y Columbia en Maunabo, la carretera Puerto Rico 15 entre Calle y Guayama, Paisaje Histórico Cañero del sur de Puerto Rico y otros. Ha trabajado numerosos trabajos de investigación y divulgación, artículos publicados sobre patrimonio e historia de la construcción, los cuales han sido presentados en conferencias y simposios en Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y Europa. El arquitecto Ortiz Colón actualmente reside en Guayama y trabaja en la oficina regional del Instituto de Cultura Puertorriqueña
ubicada actualmente en el Museo de la Música Antigua Casa Serrayes en el Centro Histórico de Ponce. Bienvenido, arquitecto Ortiz Colón. Bueno, pues saludos Mildred y Pablo, y estamos aquí para explicar de lo que vamos a hablar sobre la importancia histórica del sector de Santurce o Cangrejo y su importancia dentro del urbanismo en Puerto Rico. Bueno, pues entonces vamos a hablar brevemente sobre lo que son las distintas así que voy a proceder entonces a hacer una presentación breve que está en proceso de pulirse de manera final, que está relacionada con la evolución y la importancia histórica del sector de San Mateo de Cangrejos de Santurce. Gracias, Jorge. Sí, puedes continuar. Estamos abriéndola, así que ya mismo empezamos. Ahí está subiendo, Bueno, Jorge. ahora debemos estar viendo la presentación. Está en proceso de pulirse, pero ya tiene la información básica de lo que yo quiero explicar sobre la importancia histórica de San Mateo de Cangrejos, hoy Santurce. Incluye un resumen histórico breve y un recorrido virtual por sectores próximos a donde se va a celebrar la actividad en la parada 23, que vamos a estar presentando esta conferencia en el Teatro Jordi Castro, que está ubicado en la calle del Parque, bien próximo a nuestro emblemático Teatro Francisco Arribín. Bueno, pues voy explicando sobre esta importancia que tiene Santurce dentro de la historia del territorio, del urbanismo y de la sociedad puertorriqueña. Cangrejo originalmente era percibido más como un área protectora y de defensa llena de zonas arenosas, pedregosas, manglares y agua. Y era en cierto sentido la antesala del resto de Puerto Rico a la capital, dándole un grado de aislamiento en el tiempo que esta ciudad se veía como una plaza fortificada importante en las rutas militares y comerciales entre Europa y América. De su historia temprana, digamos la época previa al contacto con los europeos, no se sabe mucho, debido también al hecho de que fue un área que se urbanizó intensamente y gran parte de lo que pudieron haber sido restos de los habitantes precolombinos, pues posiblemente se perdió, pero se entiende que tiene que haber habido habitantes permanentes, por lo menos desde el siglo XVI, y siempre dejamos la posibilidad de que hubiera habido residentes previos, como se nota, por ejemplo, inclusive en la nomenclatura de ciertos sectores y subbarrios del sector, como lo es el caso de Ceboruco, que significa pedregal, otras áreas como Bayola, que también tienen significado que vienen de las lenguas amerindias que se hablaban aquí antes de 1493. Pero durante los siglos XVI y XVII era un área escasamente poblada sin una forma urbana discernible. Pero ya en el siglo XVII y XVIII se empezaron a ver la presencia de personas, mayormente esclavos libertos, que vinieron a sentarse en estos terrenos que no tenían una titularidad clara, y se empezó a formar un asentamiento
cerca de la parte central de Santurce, de hecho, más o menos donde está la actual iglesia de San Mateo. Todavía a fines del siglo XVIII era un área que podríamos calificar como rural, donde existían grupos de casas que estaban relativamente aisladas. De hecho, en el 1775, una figura de gran importancia histórica en Puerto Rico, el militar al servicio de España e ingeniero irlandés Thomas O'Daly, hizo un dibujo de la zona próxima a San Juan y muestra a Cangrejos como un área fundamentalmente poco poblada, con algunas agrupaciones de viviendas que posiblemente eran chozas o bohíos, no residencias comparables con las que se veían más próximas a la capital, aprovechando en muchos casos el espinazo de loma que va de noroeste a sureste en Santurce. Para explicar la geografía, Santurce era un sector que básicamente tenía una parte de tierra firme donde discurren una serie de lomas generalmente entre de piedra arenisca y caliza, las cuales definen pues un área alta y seca, y fue por esa zona donde se planteó desde un principio hacer los principales caminos para salir de San Juan al resto de Puerto Rico. Pero como pueden ver, obviamente había una serie de zonas bajas, ciénagas y manglares que rodeaban el sector, especialmente en las áreas limítrofes al Caño de Martín Peña y también en el área ubicada al norte y noroeste de la Laguna San José y cerca de lo que es hoy la calle Loíza también. O sea, una zona relativamente llena de áreas anegadas, las cuales solo permitían construir sin preocupaciones quizás en algo menos de la mitad del territorio. Y ya de hecho existían nombres que se tienen hasta ahora, ya existía el Ceboruco, ya existía la zona llamada San Mateo, la Punta de las Marías, el Condado y otros nombres que han seguido hasta nuestros días. Como quiera, en esta gráfica el círculo grande representa más o menos el área donde va a estar ubicada el grueso de la Campechada, que es la parte céntrica de Santurce de las llamadas paradas 23 y 24. En este mapa, curiosamente, O'Daly pone la capilla, la ermita de San Mateo de Cangrejos un tanto al norte, más o menos cerca del área donde termina la parte baja de la Avenida de Diego, como al noreste de donde está las torres del centro gubernamental. ¿Por qué esta discrepancia? No sabemos. Lo que sí se sabe es que eventualmente Cangrejo va moviéndose al lugar donde la conocemos. Realmente es que Cangrejo tampoco es parte de la masa de tierra firme puertorriqueña, sino una especie de isla adyacente a lo que es la parte de tierra firme de Puerto Rico, dividida por una serie de canales y mayormente caños de agua salobre, como lo es la Boca de Cangrejo, el Caño de Blasina y el Caño de Martín Peña, que lo van separando del resto del territorio de tierra firme puertorriqueña. Hay que notar que el área de Cangrejo arriba, que se ve a la derecha, donde está hoy el sector Isla Verde y el aeropuerto, también era parte del municipio de Cangrejo. De hecho, Cangrejo tenía también las zonas conocidas como Atorrey. O sea que lo que era Santurce, Isla Verde y Atorrey, todo pertenecía al municipio de Cangrejo. Y cuando este municipio se elimina en 1862, los fragmentos del mismo pasan a manos de San Juan, Carolina y el entonces municipio de Río Piedra. Como quiera, aquí se nota más claramente esa topografía. Hay que notar que las verticales se ponen una proporción más alta que las horizontales para que se note más la diferencia de altura. Y se pueden ver los 4 altos principales, el de Olimpo, que cubre la zona que ahora se conoce como Miramar, Latimer, que más o menos es parada 18 y 19, el alto de la iglesia, precisamente donde está ubicada hoy la iglesia parroquial de San Mateo de Cangrejos, y finalmente el alto de Ubarri, que está donde hoy se ubica el Colegio del Sagrado Corazón.
En el primero y el cuarto alto hay áreas que hoy tienen protección histórica. Originalmente, lo más seguro, y te tengo que indicar que estas son fotografías que no son de Santurce, pero que muestran probablemente el tipo de vivienda y de asentamiento que tenían las poblaciones de origen afrodescendiente que fueron los primeros habitantes del sector. Ya en 1887 se está empezando a ver un incipiente urbanismo y desarrollo en la zona de Cangrejo, pero todavía mantenía unas características mayormente rurales, generalmente dividida en una serie de fincas de una anchura, de un frente estrecho hacia las carreteras y caminos principales y bien profunda, que eso de hecho daría forma a la manera en que se subdividieron muchas calles y creó el patrón de espina de pescado que tiene gran parte de Santurce, del cual hablaré dentro de un momento. En el círculo se puede ver la parte céntrica, que era donde ya existía una especie de poblado y una concentración de vivienda alrededor de la iglesia de San Mateo, que aunque es la misma de ahora, estaba parcialmente construida, fue expandida unos años después de la toma de este mapa. Ya se veía construida la carretera central que iba de San Juan hacia el interior, hacia Caguas, Calle y Ponce, carretera que de hecho se inauguró en el mismo año del mapa, 1887. Pero persiste la gran cantidad de áreas sin poblar que en algunos sitios se van empezando a llenar, especialmente por lugares que tuvieran acceso a sitios donde hubiera buena agricultura y pesca. Se puede notar la existencia ya del Camino de Loíza, la calle Loíza de nuestros tiempos, y los inicios del llamado Camino del Ceboruco, que hoy día se conoce como la Avenida Eduardo Conde y una de las calles más antiguas del sector. Igualmente, se puede ver en el área más o menos correspondiente a la parada 18 también otros asentamientos que empiezan a entrever la existencia de pobladores más estables que empezaron a ser atraídos en la década previa, años 1870, con el desarrollo del llamado tranvía de Ubarri, que originalmente fue tirado por locomotoras de vapor y posteriormente electrificado. El tranvía permitió que muchas familias de la antigua ciudad de San Juan pudieran moverse a lugares que entendían que eran más frescos y menos insalubres que lo que ahora era la vetusta capital. Y ahí fue que empezó a poblarse Cangrejos inicialmente en ese eje de la carretera central, hoy avenida Constitución o Ponce de León, y la existencia de los asentamientos en ciertas áreas como la parada 18 y parada 23. En 1880 se había hecho un intento de crear un esquema cuadriculado para la zona de Santurce, puesto por el gobierno español y aprobado por lo menos a nivel local, pero que nunca se llegó a implementar, ya que no existían los fondos para empezar con el trazado de calles y requería empezar a mudar las personas que en los 30 o 40 años previos se habían ido moviendo para afincarse en áreas en las áreas más densamente pobladas que vimos en el mapa anterior. Así es que se empiezan a ubicar instituciones que todavía persisten hasta nuestros días, como lo es el caso del Colegio Jesuita de 1886 y arriba la iglesia de Santurce. Después de su remodelación, la iglesia se afincó allí desde el siglo XVIII y fue remodelada por el arquitecto Pedro Cobreros en 1896-97, que es la forma que actualmente tiene. Esa iglesia de San Mateo Apóstol es, por lo tanto, uno de los lugares que nos lleva a la primera parte de la historia de San Mateo de Cangrejo, esa presencia de esa iglesia en el punto más alto del llamado Alto de San Mateo de la iglesia. Empezó a establecer un sitio de donde se fueron agrupando numerosos pobladores
y creciendo una red de calles alrededor de la misma que todavía son las calles que definen gran parte de estos sectores, sobre todo entre la parada 22 y 24, y especialmente al norte de la avenida Ponce de León. Al sur de la Ponce de León tardó mucho más en urbanizarse hasta principios del siglo XX. La iglesia de San Mateo Apóstol tiene varios elementos interesantes, como sus arcadas. El techo, aunque fue rehecho en hormigón, era originalmente de ladrillo sobre vigas de madera. Mantiene las arcadas interiores originales de la remodelación de Cobrero. Y un dato muy interesante es que decidieron poner en una de las paredes del interior de la iglesia el mapa de la región de San Juan, del cual vimos un fragmento que dibujó el ingeniero O'Daly y cuyo original se encuentra en el Museo Naval de Madrid, en España. Y eso se permite tener un conocimiento de cómo fue el crecimiento de este sector y divulga un componente importante de nuestra historia para el conocimiento y disfrute de toda la comunidad. Así fue que San Mateo, con la expansión del tranvía, el mejoramiento de la principal carretera y la construcción de viviendas, generalmente casas relativamente grandes y expansivas de madera y zinc, que fue la primera iteración del urbanismo dentro de Santurce y concentrándose mayormente en la calle principal, en la actual avenida Ponce de León. Estas casas de madera empezaron a adquirir carácter, usualmente teniendo el formato de la llamada casa criolla, una casa relativamente grande, montada sobre zocos o bases, con un balcón largo al frente, sala en el centro y extensión posterior o martillo, y puesta en un patio o jardín relativamente amplio. Esas casas empezaron a albergar personas y familias importantes de la sociedad de la capital. Y fueron creciendo. Todavía queda un vestigio, de hecho, una de ellas que está ubicada en la esquina de San Antonio y Sagrado Corazón, en la zona protegida del Sagrado Corazón Bouret, es un testimonio sobre lo que fue ese tipo de construcción tradicional que adornó la mayor parte de las calles de Santurce en el primer cuarto del siglo XX. Y también quedan algunas otras en ciertos sectores, especialmente en la parada 20 queda una, y en la parada y en la zona de parada 23 quedan 2 o 3 relativamente pequeñas. Esa combinación de construcción de casas grandes y de casas pequeñas, más bien para las familias de lo que podíamos llamar la clase media, que eran los trabajadores diestros, los artesanos, los asalariados, empezó a crear una doble personalidad en la zona de Santurce, tanto conviviendo las viviendas más grandes, casas de las familias pudientes, con solares que se abrían generalmente por la parte central y se subdividía a cada lado en solares relativamente pequeños de alrededor de 200 a 300 metros cuadrados, donde se construían casas unifamiliares y a veces de dos familias. Esa fue la manera en que fue definiéndose Santurce, y ya una de las cartografías más importantes, que es el mapa de los aseguradores o el de la Puerto Rico Board of Fire Underwriters, que se hace en 1917-18, ya muestra un sector en pleno crecimiento, poblado de numerosas residencias y empezando a mostrar el llamado concepto de la espina de pescado, que era que se compraban los antiguos solares que tenían muchos de los habitantes originarios de Cangrejo, que como expliqué eran estrechos y profundos y se usaban para agricultura de subsistencia o agricultura de cosas que se pudieran mercadear en los mercados, perdonando la redundancia. Pues entonces, pues ese tipo de división empezó a crear el formato de calles de espina de pescado que ya en el plano de 1917 se empieza a ver.
En el círculo está el área donde ocurre la mayor parte de los eventos de la campechada. El punto negro es el lugar donde nos vamos a encontrar este fin de semana, el Teatro Shorty Castro. Y ya se puede empezar a ver la transformación de Santurce de un área mayormente urbana, digo rural, una zona mayormente rural a una zona urbana. De hecho, dentro del círculo rojo, a mano izquierda, todavía queda apuntado un terreno que está marcado como vaquería, lo que significa que las actividades agrícolas tardaron un tiempo en ir desapareciendo de esta área. Ya se empiezan a ver instituciones como la Escuela Labra, hoy Museo de Arte Contemporáneo, el antiguo Colegio Jesuita, que está en vías de considerarse su rescate, el área precisamente de la iglesia de San Mateo, ya definida y establecida, y varios terrenos que incluyen distintos solares, de los cuales algunos todavía estaban sin edificar y algunos, como el caso de la legendaria Casa Giorgetti en la Parada 20, mostraban espléndidos jardines. Se puede ver los inicios de proyectos de urbanización. Por ejemplo, aunque está fuera del mapa, ya estaba empezando en ese año el proyecto del Barrio Obrero en la parte sureste del sector. Arriba, en la lámina, se puede ver San Juan Moderno, que fue una de las primeras urbanizaciones hechas en solares de 162 metros y las cuales eran casas relativamente pequeñas y de poco fondo, pero sirvió para albergar esa clase de asalariados que empezaron a hacer de Santurce también su hogar junto con las familias acaudaladas. Como ven, la mezcla de casas grandes y pequeñas en el mapa es un tanto, como diríamos por ahí, revuelta, pero significa la forma en que se fue poblando el sector. Algunas personas compraban para hacer casas suntuosas, otros compraban para subdividir y hacer solares pequeños a ambos lados de una calle que pasaba por el medio del solar. Pero como quiera, esta última alternativa, la que dio el formato de espina de pescado a Santurce, fue la que prevaleció. Una ciudad, sobre todo de casas individuales en muchos sectores, presentando balcones y viviendas relativamente pequeñas que, sin embargo, presentaban una respuesta adecuada al clima del trópico con sus techos de 2 aguas, con el hecho de poseer un balcón delantero que corría por toda la fachada, la presencia de sala, la construcción relativamente liviana en madera, con madera ya precortada que en esos años se estaba popularizando. Y eso es lo que da la forma. En la fotografía aérea a la derecha se puede ver ese corazón que es San Mateo de Cangrejo, la parte de la iglesia parroquial, y mirando hacia abajo la llamada calle San Jorge, que es posiblemente la calle más antigua del sector y una calle histórica, la cual merece recorrerse para ver la manera en que fue planeada. Esa calle servía como un conector entre el alto de la iglesia, el punto de la iglesia de San Mateo y la carretera central por donde se tiró. Igualmente, surgen a principios del siglo XX otras edificaciones para recoger esas cosechas que se hacían en las fincas que todavía quedaban en esa zona de Cangrejo y en otros pueblos cercanos como Río Piedra, Carolina, etcétera. Se desarrolló existido a pesar de todas las transformaciones y la densificación urbana, y se ha podido convertir en un centro gastronómico y turístico de primer orden, precisamente por reflejar esa escala urbana que se fue dando en gran parte del sector de Santurce. O sea, construcciones relativamente compactas, no muy altas, de 1 y 2 plantas, usualmente con gran parte, con algunas de ellas pues dando directamente hacia la calle y otras con patios no muy profundos. Eso fue la forma que Santurce fue cobrando durante la primera mitad del siglo XX. Y lo podemos ver
en varios ejemplos de casas que van quedando. Estas todas son próximas al área de la Campechada y muestra, por ejemplo, la casa de la licenciada Conde Arriba, que perteneció al señor Garayúa previamente, una de las pocas casas de madera, más o menos de la década de 1920 que quedan. A la derecha una de cemento con zinc, pero manteniendo el concepto del balcón corrido al frente, y otra de balcón central ubicada al fin de la calle Fuerte, precisamente en ese laberinto que se fue desarrollando en las proximidades de la parada 22 a 24. Y por otra parte también estructuras colectivas y edificios de apartamentos no muy grandes, quizás albergando de 6 a 10 apartamentos por estructura, como el de arriba ubicado en la Fernández Juncos de 1938, y abajo uno que se construyó básicamente ampliando un edificio anterior en 1925, ubicado precisamente en la esquina de la Ponce de León y San Jorge, que es esa calle emblemática que define el inicio del urbanismo en Santurce. Igualmente, para ese tiempo, algunas instituciones nuevas se van acomodando, reflejando los cambios en la sociedad puertorriqueña. Así que con un proyecto de Perociel y Martínez y Lázaro se levanta el Instituto Blanche Kellogg, una escuela protestante para niñas que refleja la llegada de unas nuevas formas de creencias religiosas y a la vez una penetración de una nueva cultura, en este caso reflejada con el llamado estilo misionero, que copia y se inspira en la arquitectura del suroeste de Estados Unidos, aunque también es de origen español y generalmente se integró muy bien al tejido urbano puertorriqueño. Debemos hablar también del desarrollo de los teatros en esta área y podemos, por supuesto, mencionar joyas art deco como el Teatro Francisco Arribí, posiblemente el mejor conservado de todos los teatros, que en un tiempo entre 1925 y 1960 poblaron un gran sector de la avenida Ponce de León, y a veces teatros más humildes como lo que se puede ver abajo, que se puede ver a un lado un teatro que fue convertido en más pequeño, local, que fue convertido en el Café La Respuesta, y a la derecha puede verse los remanentes de otro llamado Regency, que hoy está convertido en oficinas, aunque afortunadamente manteniendo el cascarón original de cine. Eso nos lleva al Santurce, como lo vamos conociendo ahora, urbanizado, desarrollado y con distintas redes de carreteras, algunas de las cuales fraccionan el ambiente de la ciudad, como lo fue el caso de la Valdoriotti de Castro, la carretera desde San Juan hasta el aeropuerto y más allá, lo cual de hecho fragmentó una serie de sectores ubicados en la zona de Machuchal, Villa Palmera y otras áreas bajas de la parte noreste de Santurce. Estuvo también la construcción en 1950 del residencial Luis Llorén Torres, uno de los primeros residenciales modernos, trayendo un modelo de espacio urbano muy distinto a lo que se había estado desarrollando en Santurce durante los 50 años previos. Y entonces, en San Mateo, hicimos un estudio de un lugar urbano y la historicidad de un área específica con la cual yo pude profundizar, el sector de San Mateo de Cangrejo, donde está ubicado hoy un parque, ubicado en la avenida de Diego, prácticamente adyacente al actual Museo de Arte de Puerto Rico, antiguo hospital municipal. Y era ver la posibilidad de que ese lugar pudiera continuar como un sitio con valor patrimonial y establecer una centralidad distinta al sector de Santurce, en lugar de grandes torres de apartamentos como lo son muchos complejos y edificios individuales. Solo mencionaré la Ciudadela por ser el más próximo a ese lugar. Ha habido estudios que se han hecho por muchos analistas y posiblemente yo diría que Jane Jacobs, una norteamericana que estudió, sin tener estudios académicos especializados en arquitectura, urbanismo, planificación,
hizo unos comentarios muy acertados del funcionamiento de las ciudades tradicionales en América, planteando de que precisamente esas ciudades que eran vistas como lugares inhóspitos o decrépitos o merecedores de una llamada renovación urbana eran diferentes a eso, eran lugares vivos, de mucha animación, de mucho desarrollo de actividades humanas y a pesar del aparente caos que para la persona con entrenamiento formal en disciplinas de la construcción tienen, reflejan una red de relaciones y de convivencias que ayudaba mucho al bienestar de sus habitantes y a crear precisamente vecindarios estables y exentos de muchos problemas y conductas negativas. Y la espacialidad urbana ha sido estudiada por numerosas personas, que entre ellos Aníbal Sepúlveda recogiendo información gráfica y memorias históricas, Jorge Rigau soñando con la ciudad del ayer como un ideal, aunque él enfatizó ciudades más retiradas como Mayagüez, San Germán y Ponce, pero también hizo reflexiones sobre lo que es Santurce y San Juan. Edwin Quiles con su ciudad de abajo de los proletarios, precisamente esos intersticios de urbanismo que se daban en sectores del viejo San Juan, Puerta de Tierra y Santurce, que ayudaban a lubricar la dinámica económica y social de las ciudades. Adolfo de Hostos con su análisis de la cultura urbana. Y obviamente la visión científica y la visión literaria que tendió a ver a la ciudad como una entidad malvada que se oponía a lo que era la pureza del campo. Eso lo podemos ver en escritores como Enrique Alegre y René Márquez. Pero vamos analizando entre el espacio y el documento mapas y planos, descripciones registrales, memorias, descripciones estrictas, búsquedas de patrones y usar cuidadosamente el concepto de estilo. Me excusan un segundo, que es que se me está muriendo la computadora. En lo que Jorge viene, nada, esta No, conferencia va ya a estoy aquí, ser... me van a enchufar, me la van a enchufar. Vamos a Está bien. seguir. Seguimos. Bueno. Volvimos a los altos, esa fue que no la saqué a tiempo. Y entonces aquí hablo más precisamente sobre la espina de pescado y sobre la cuadrícula que se hizo en el área de Miramar. Pero la espina de pescado prevaleció más o menos del área de la parada, de lo que se conoce como parada 15 en adelante. Y la red de caminos, todas estas calles que yo mencioné, que eran importantísimas, precisamente en definir lo que es la geografía urbana de San Mateo hoy día. Por ejemplo, la calle, el Camino de Loíza, el Camino del Ceboruco, hoy Avenida Eduardo Conde, que permitía precisamente acceder a toda la parte oriental del sector. Los caminos que se fueron desarrollando para cruzar los manglares del Caño de Martín Peña y seguir hacia Bayamón y Cataño, todas esas cosas fueron importantes. El área donde nosotros nos ubicamos es el área roja, donde va a estar ubicada la campechada, es esa zona roja que está ubicada en el centro, que cubre varios sectores de Santurce, tales como Miramar, a mano izquierda, y el área de Boret, Monteflores, Sagrado Corazón, a la derecha. El hospital municipal, aunque perdió la mayor parte de sus edificios, el edificio de cirugía, por suerte, pudo ser rescatado, convertido en Museo de Arte de Puerto Rico. Encontramos, por otra parte, que ya a mediados del siglo XX, Santurce va tomando la forma urbana que nosotros conocemos con el centro de empresas, banco, entretenimiento y la posibilidad de convertirse en el centro urbano general de todo de toda la área metropolitana de San Juan,
enfocando en proyectos tales como la primera iteración del Centro Gubernamental Minilla, desarrollada en 1952. No fue hasta unos 15 años más tarde que se empezó el proyecto actual de los arquitectos Armando Vargas y Evelio Pina, que es el que conocemos. El proyecto de Ciudadela mucho más tarde, básicamente a principios de los años 2000. Este proyecto tiene una importancia porque trató de cristalizar una visión sobre el desarrollo de Santurce como una ciudad siguiendo lineamientos ante todo europeos y norteamericanos, o sea, obliterando esa particularidad criolla que tuvo y convirtiéndola en ciudad de edificios de 6, 10 o 15 pisos, más o menos de características uniformes. El autor de ese plan de Santurce, Héctor Arce, también fue el arquitecto de la Ciudadela. Mientras que San Mateo presenta un carácter muy particular con una red irregular de calles y solares relativamente pequeños ubicados en distintas posiciones respecto a la trama urbana. Se puede ver a la izquierda una de las primeras torres altas de Santurce, el edificio Professional Building de 1950, y extendiéndose a los pies del Professional hacia el este y al norte de Ciudadela, lo que eran los solares de San Mateo. Un área bastante pequeña, alrededor de 2 hectáreas o 5 cuerdas, con una población de 440 habitantes y alrededor de 38 solares distintos. Con muchos de ellos, con propiedades que tenían cierto valor histórico, reflejando la evolución de la arquitectura y urbanismo vernáculo y a veces culto de Santurce durante los primeros 50 años del siglo XX, incluyendo un edificio de Rafael Carmuega y otro edificio de Henry Klum. Y además de eso, otros por incontables artesanos y maestros de obra, cuyos nombres muy probablemente se nos escaparán para siempre. Hay que notar, por ejemplo, estas calles prácticamente de sin salida que dan más privacidad, la manera que como los solares se embuten unos con los otros y cómo este lugar fue presentando la invasión de los terrenos aledaños con la destrucción de solares, pero la permanencia de diversos estilos arquitectónicos que de hecho son emblemáticos de lo que es toda el área de Santurce. Especialmente podemos ver el Art Moderne, que es una forma temprana de arquitectura moderna en la sastrería que estaba a mano izquierda, apartamentos en el estilo Resurgimiento español, básicamente una versión simplificada a mano derecha, que demostraba el potencial de estos solares pequeños de albergar numerosas familias en una sociedad que todavía era mayormente peatonal. El Hospital Minilla, que aunque reformado es una de las obras significativas del arquitecto Rafael Carmuega, conocido por su trabajo institucional, un edificio de estilo Art Deco de 3 plantas, de uso mixto con comercios abajo y viviendas arriba, frente a la calle de Diego, y que le daba muchísima personalidad a esa avenida. Pero todo fue abandonándose. La casa de Doña Carmen en la calle Candelaria, esta casa inclusive parece que aparece dibujada en los planos de 1917 y era por lo tanto una de las más antiguas y se perdió también a las expropiaciones. Ahí pueden notar parte de los patrones de piso que tenían casas como esa. Otra casa también, posiblemente anterior a 1917, en la calle Iglesias, que ahora está dentro de los terrenos del Parque de Santurce. Otra casa posiblemente posterior, 1930, y mostrando también las abigarradas formas que tenían los patios, la vista de accesos a apartamentos accesorios, casas secundarias, balcones, terrazas, o sea, todo esto había ido surgiendo de una forma más o menos espontánea, desarrollando distintos tipos de espacios que permitían muchas formas de interacción. Ahora, una intervención masiva como la que se pretendía hacer por el gobierno entre el año 2001 y 2004, con una destrucción
y una tabula rasa para convertir eso en varias torres de apartamentos, pues era algo que en opinión de muchos tenía que ser contrarrestado. Y hay que hacer un balance entre renovación y conservación de forma crítica. Se planteó inclusive una propuesta alterna donde los edificios de menor valor histórico, los de ningún valor histórico, se transformaban en estructuras de 3 a 4 pisos con buhardillas, o sea, con espacios adicionales de apartamentos pequeños, pero manteniendo la mayor parte de las estructuras tradicionales, incluyendo todas las casas de madera que quedaban, varias de las estructuras de las casas de mejor calidad hechas en cemento y los edificios de valor significativo como los de Rafael Carmueca, Henry Glum y el edificio Art Deco que presenté. Eso se fue presentando como una contrapropuesta a las torres que querían hacer en esta área de San Mateo, proyecto que aparentemente ha sido descarrilado por la idea de construir en su lugar un parque. Como quiera, eso fue dando una evolución a que Santurce demuestra al paso del tiempo, desde que se empezó a poblar sistemáticamente a finales del siglo XVIII hasta nuestros días, un aspecto de un laboratorio territorial y urbano donde se han ensayado numerosas propuestas de cómo vivir en comunidades relativamente densas en Puerto Rico. O sea, fue un lugar donde se probaron desde las comunidades, desde los asentamientos aislados de casas ubicadas en pequeñas tenencias de tierra, que fue lo que los cangrejeros afrodescendientes primero afirmaron en la última parte del siglo XVIII, a lo que ha sido un poblado que demuestra una serie de características, escalas, tamaños y expresiones constructivas, que es sencillamente impresionante y para mi entender es un fenómeno único en la región de las Antillas y posiblemente en el mundo. O sea, Santurce regeneró un tipo de urbanismo que está combinando la baja densidad, la baja altura, la vivienda individual, la vivienda colectiva, las grandes avenidas y las calles locales, los callejones, todo eso en una mezcla que se ve quizás un tanto desorganizada, pero que también expresa la manera en que la historia fue afirmándose sobre este sector. Obviamente, tenemos que decir mucho más y el sector nos tiene muchas sorpresas. Yo estaré hablando precisamente sobre esos lugares de interés que están ubicados cerca de donde se van a hacer las actividades de campechada y presentar todas esas variaciones desde lo que es la construcción vernácula de 1 y 2 plantas hasta los grandes complejos urbanísticos y edificios grandes a veces hechos por arquitectos conocidos. Podemos mencionar, por ejemplo, el First Bank de Toro y Ferrer, el Cobians Plaza de los hermanos Gutiérrez, el edificio San Martín de Henry Klum y obviamente todos esos teatros que hicieron de Santurce un distrito de ocio y de cultura, aunque fuera cultura de masa, desde la tercera hasta la séptima década del siglo XX, más o menos con el auge del cine sonoro, y que todavía es parte de lo que ha sido la evolución del Puerto Rico del siglo XX. Las contradicciones, adyacencias y contrastes que vemos en Santurce han creado situaciones con una convivencia urbana muy particular, la cual debemos buscar la forma de preservar y evitar que por la idea de la renovación urbana y la construcción de edificios macizos, los barrios tradicionales del sector vayan desapareciendo y convirtiéndose en otra expresión uniforme del mal llamado urbanismo internacional. Así que yo reflexiono en que ese carácter particular de Santurce, que precisamente surgió en parte como resultado del azar y de distintas fuerzas sociales buscando afincarse en el territorio, dio una mezcla tan y tan particular
que encapsula gran parte de lo que es la evolución urbana de Puerto Rico y la región antillana en un área de unos pocos kilómetros cuadrados. Así que debe ser merecedor de buscar mantener ese carácter y entiendo que a base de toda la reglamentación, no necesariamente reglamentación histórica, pero de diversas formas, de incentivos, de planes, de salvar de valor histórico sectores y edificios individuales, como ya se ha hecho en Miramar y Sagrado Corazón Bouret, vamos a tener un sector donde todos se acomodan, donde existen todas las variaciones, donde es un lugar de diversidad y no de uniformidad urbana. Y debemos evitar que Santurce, que un tiempo llegó a tener 200,000 habitantes y ahora anda por algo así como la mitad de eso, se pierda y se convierte en una ruina. Yo entiendo que Santurce promete mucho como sitio urbano y yo creo que si se pueden precisamente reconocer la importancia y los activos urbanísticos y arquitectónicos que tiene, será un ejemplo de vida y de hábitat urbano para futuras generaciones. Así que con esto termino. Gracias, Jorge. Como estaba mencionando ahorita, en algún momento esta tarde tendremos esta conferencia en el canal de YouTube para también que ustedes la puedan disfrutar y la puedan archivar allí. Nada, el sábado y domingo tendremos a Jorge también con nosotros en la parte académica de la campechada en el Teatro Choricastro. La conferencia sobre Jorge, perdón, la conferencia que Jorge va a realizar va a comenzar a la 1 de la tarde, como mencioné, en el Chori Castro. Y aquí vimos un preámbulo de lo que él está preparando para darnos esa exhibición, ese tour virtual sobre la arquitectura y los edificios que encontramos en Santurce, antiguo San Mateo de Cangrejo. Jorge, ¿algo que quieras añadir antes de ir cerrando? Sí. La presentación que se va a llevar el sábado y domingo va a tener información adicional y voy a enfocar mucho en lo que puede verse a corta distancia del área de la Parada 23, o sea, empezando con ese nodo, que es la esquina del parque, calle del Parque y Avenida Ponce de León, y moviéndonos alrededor de todo ese ámbito. Ok, y ese día, pues, usted puede hacerle todas las preguntas que usted desee y que Jorge con mucho gusto las estará contestando, al igual que nuestro equipo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nada, con esto vamos concluyendo. Gracias, Mildred, por ayudarnos a coordinar este evento y los dos eventos de este fin de semana. Como mencioné, sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, campechada 24 desde Santurce, con diversos espacios, diversidad de artistas, conferencias académicas, actividades para niños, libros y todo lo que es cultura puertorriqueña. Nada, con esto vamos concluyendo y agradecemos a nuestro público. Recuerde, esta noche tenemos la entrevista a Gilberto Aponte Torres. Mañana se estará a las 11 de la mañana, tenemos otra conferencia sobre San Mateo de Cangrejos. Miércoles tenemos conferencia a las 2 de la tarde y jueves también tendremos conferencia que más adelante estaremos pasando los horarios. Con esto concluimos. Gracias y muchas bendiciones para todos.